A ver, un momento. Mm, bueno, antes de entrar en totalidad en el tema, quería tocar algunos términos para que se nos haga un poco más fácil, ¿no? Comprender todo lo que es el tema de los clanes. Tenemos la distribución de las rocas ígneas en el espacio y el tiempo. El término consanguinidad, ¿no? Que muchos de nosotros, o sea, fuera del aspecto de la geología y nuestro estudio, relacionamos ese término en sí estar relacionados, ¿no? Unos con otros, o un objeto con otro objeto, o persona con otra persona, ¿no? Porque puede que compartan ciertas características o similitudes, ¿no? Pero en nuestro campo de estudio, este término se utiliza para indicar que ciertos grupos de rocas cuyos miembros están asociados en el espacio y el tiempo poseen una similitud, ¿no? Em, que se expresa en sus aspectos químicos, mineralógicos y de textura y geológicos también, ¿no? Em, Aunque en la composición química estos se pueden variar en tipos ácidos o ultrabásicos. Algunos de esos caracteres minerales y químicos son constantes y otros son seriados, ¿no? Un carácter constante es por ejemplo, ¿no? La sobresaturación de sílice provocando que aparezca sílice en los miembros muy, muy básicos. Un carácter seriado puede ser suministrado por la variación regular de los álcalis o el óxido ferroso, ¿no? A través de la familia. Em, Tenemos también el término provincias y periodos petrográficos. Una provincia petrográfica es la extensión geográfica de una familia y el periodo tendría la extensión, ¿no? En el tiempo. Podríamos decir que existen diversas provincias petrográficas, ¿no? Dentro de las cuales las rocas erupcionadas durante cualquier periodo geológico particular em, presentan ciertas peculiaridades, ¿no? En su composición mineralógica y estructuras microscópicas. Podríamos decir también, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Que una provincia petrográfica es como una comarca, ¿no? Como una especie de vecindad, donde esta está más o menos definida dentro de las cuales sus integrantes, en este caso las rocas ígneas, pertenecen a un periodo dado de la actividad ígnea, ¿no? O sea que tienen cierta continuidad en la naturaleza petrográfica. Existen límites en estas provincias y periodos, pues no están bien definidos. Eh, ya que las, ¿cómo decirlo? Están como que mal definidos, ¿no? Debido a que las verdaderas asociaciones espaciales y temporales están acompañadas con un determinado ambiente geológico. Eh, Tenemos también petrogénesis de rocas ígneas. En la historia natural de una roca ígnea intervienen una secuencia de cambios químicos y físicos que están relacionados. El, el comportamiento del magma está basado en la interpretación de los minerales y tramas de las rocas ígneas. Eh, a ver, en la interpretación de los cambios que ocurren dentro de los plutones ígneos y de rocas caja, o sea, rocas encajonantes adyacentes, ¿no? En, el primer paso para seguir la historia de una roca ígnea, por ejemplo, ¿no? Sería investigando primero la generación del magma, ¿no? Cómo se ha producido. En cuanto a la asociación de las rocas ígneas, se ha aplicado la denominación provincia petrográfica a una extensa área sobre la cual se ha depositado por intrusión o expulsión rocas ígneas provenientes del magma, ¿no? En una provincia de tal naturaleza, todas las rocas tienen peculiaridades mineralógicas y químicas que las distinguen de las rocas de otras provincias. Eh, l- las series de rocas ígneas pueden dividirse también en cuatro grupos basándose en la relación de la cal o álcalis, ¿no?
Tenemos cuando el porcentaje excede en 61%, se da la serie denominada cálcica. Si el porcentaje está comprendido entre un 56% y un 66%, se llama la serie calcioalcalina. Si está comprendido entre un 51 y un 56%, se llama alcalinocálcica. Y si es menor que un 51%, se llama alcalina. Según esta clasificación, ¿no? La mayoría de los conjuntos de basalto, andesita, riolita son calcioalcalinos, ¿no? Mientras que la mayoría de los conjuntos de basaltos, traquitas y fondolitas comprenden a una serie más alcálica. Bueno, pasamos entonces o sea, acercándonos más, ¿no? A lo que es nuestro tema ya de clanes de rocas. Tenemos las familias de rocas ígneas. Se denomina así a las agrupaciones, conjuntos o series de rocas ígneas que muestran caracteres consanguíneos, químicos y minerales, y que parecen estar genéticamente relacionadas. Eh, una familia se marca primero por una cierta comunidad de caracteres químicos y minerales que pueden estar relacionados, que pueden estar en relaciones constantes o seriadas, ¿no? El grado de diferenciación es otro factor mediante el cual las familias pueden distinguirse. Puede caracterizarse por el diferente desarrollo global de sus componentes de rocas. Y las familias son distinguibles, ¿no? Por su extensión en el espacio y en el tiempo, como hemos aclarado antes. En realidad, se han utilizado diversos términos con sentidos similares, ¿no? Como serie, por ejemplo, tribu, rama o clan, ¿no? Eh, el término familia en sí también puede utilizarse para una clase no más amplia de agrupamientos, en la cual la consanguinidad entre las rocas es de clase un poco más sutil, ¿no? Dentro de las familias pueden encontrarse tribus cuyas rocas muestran la relación un poco más cercana, ¿no? Y dentro de las tribus pueden encontrarse clanes con un grado más elevado de consanguinidad. Eh, bueno, ahora ya habiendo llegado al tema de clan, pasamos por fin al tema de hoy, ¿no? A los clanes de las rocas ígneas. El primero, el clan del granito, la granodiorita y la tonalita. Estas son em, rocas sílicas, o sea, son ácidas y son de... La textura que presenta este clan es granular fanerítica en cuanto al tamaño del grano. Su grado de cristalización es solo cristalino y la forma del cristal es de eudral a anedral, ¿no? Eh, bueno, tocamos primero el granito. El granito es una roca plutónica ácida. Es la roca más abundante de todas las rocas plutónicas y contiene abundante cuarzo, ¿no? De entre un 20 y un 40%. Los feldespatos predominantes aquí pueden ser los feldespatos alcalinos o las plagioclasas zoicas. Eh, en cuanto a su composición, tenemos que el granito promedio tiene una composición mineralógica de un 40% de feldespato potásico, de un 15 a un 20% de plagioclasa zoica y un 30% de cuarzo, ¿no? Eh, en el granito los minerales máficos generalmente son menos abundantes que el cuarzo, ¿no? Entre ellos tenemos la biotita y la horblenda, ¿no? Y como minerales accesorios tendríamos la muscovita, la apatita, la epídota y la turmalina. Ocasionalmente también podría aparecer la magnetita, ¿no? Y bueno, ya que mencioné esto último acerca de los minerales accesorios, eh, variedad de granitos en relación a los minerales característicos, ¿no? Tenemos el granito de biotita, tenemos el granito de muscovita, el granito de dos micas, el granito de horblenda biotita y el granito de... no, el granito de horblenda biotita es el que acaba de aparecer y el granito de turmalina, ¿no? Que no pude encontrar la imagen, disculpe. Bueno,
Pasamos a variedad del granito en relación a los silicatos oscuros. Tenemos los granitos peralumínicos, granitos metalumínicos y granitos subalumínicos. En cuanto al granito peralumínico, la mayoría de estos granitos que contienen frecuentemente, o sea, los que contienen frecuentemente mica son de este tipo, ¿no? Granitos peralumínicos. Los granitos metalumínicos. Algunos de estos granitos contienen biotita acompañados de horblenda o augita. Las rocas son por lo general un tanto más máficas y llevan más plagioclasas que otros granitos peralumínicos. Tenemos los granitos subalumínicos. Este tipo de granitos son raros. Sus minerales máficos son el ortopiroxeno y los clinopiroxenos, acompañados ocasionalmente por olivino, ¿no? Pero en pequeñas cantidades. Tenemos los mecanismos de emplazamiento del granito, eh, eh, que son tres, ¿no? En realidad. Tenemos por excavación, por inyección forzada y por reemplazamiento metasomático o granitización, ¿no? Por excavación magmática es aquel mecanismo en el cual el cuerpo de magma excava o abre su camino hacia arriba, dentro de la corteza terrestre, ¿no? El techo de la cámara es fracturado y cualquier bloque de las rocas del techo, por su peso específico, mayor que el magma, ¿no? Asciende, ¿no? Perdón, se hunde. Tenemos la fracturación térmica, que es el proceso, ¿no? En el cual el magma, en su recorrido ascendente, eh, caliente, ¿no? A la roca regional fría y dilata a lo demás, ¿no? Un momento. Ya. Y en cuanto a la fracturación mecánica, es un proceso aún más relevante, ¿no? En el cual las rocas regionales están sujetas a numerosas fuerzas, ¿no? Estas originan, por ejemplo, torsión, tracción, fractura, ¿no? Y empuje las rocas laterales por el magma que está entrando, ¿no? El magma invasor. Tenemos, en cuanto al mecanismo de emplazamiento de granito, tenemos también la inyección forzada, que es aquel mecanismo en el cual las paredes se separan porque la presión hidrostática ejercida por el magma sobrepasa la eh, presión litostática, ¿no? Existente sobre las rocas. Y tenemos la granitización, que es aquel proceso mediante el cual las rocas sólidas son cambiadas en rocas de composición y texturas graníticas, sin pasar por una etapa magmática. Bueno, pasamos a la siguiente roca, este clan, que son las granodioritas, que es una roca de transición entre el granito y la diorita. Eh, Esta es una variedad de granito en la cual predominan las plagioclasas sódicas y sobre todo los feldespatos alcalinos. En cuanto a su composición promedio, tenemos que contienen entre un 25 y un 45% de plagioclasas sódicas y entre un 20% y un 40% de feldespatos potásicos, entre un 35% y un 10% de cuarzo, y entre sus minerales característicos tenemos las micas, que podría ser biotita, o también las orblendas y los piroxenos, ¿no? Ambas en un 30 a un 10%. Además, las granularitas pueden presentar minerales accesorios como la epídota, el apatito o la magnetita. En cuanto a sus variedades, en relación a los minerales característicos, tenemos la granodiorita de biotita, la granodiorita de horblenda biotita, la granodiorita de horblenda, la granodiorita de augita y granodiorita hipersténica, ¿no? Ocurrencias y usos. La granodiorita se presenta en los batolitos compuestos o simples, también en grandes diques, ¿no? Concordantes a plutones irregulares. Y en cuanto a sus usos, esta más que todo sirve para hacer, de ella se pueden obtener baldosas, ¿no? Y el revestimiento de pisos también, mesones y exteriores de edificios o casas.
También se pueden usar como monumentos funerarios o como roca ornamental. La tercera roca de este clan es la tonalita. La tonalita es una roca intermedia, esencialmente compuesta de cuarzo y plagioclasas, ¿no? Y de feldespato alcalino menor. Dentro de los minerales máficos podemos encontrar principalmente biotita como minerales accesorios piroxenos y horblenda, ¿no? Así también se puede encontrar apatito, esfena y magnetita. En cuanto a su composición media, eh, tenemos que contiene entre un 50% y un 80% de plagioclase zoica, entre un 10% y un 35% de cuarzo, y entre los minerales máficos, ¿no? Como expliqué en su momento, tiene un 10% a un 35%. Bueno, ya habiendo tocado cada una de las rocas de este clan, eh, y habiendo descrito, ¿no? En promedio cuál es su composición, tenemos un cuadro de composición promedio del clan del granito, la granulorita y la tonalita. Tenemos aquí o sea, es evidente, ¿no? Que predomina aquí el cuarzo, en el granito, la granodiorita y la tonalita. Y vemos los minerales accesorios debajo, en la parte inferior del cuadro, y podemos ver que el cuarzo disminuye, ¿no? Mientras eh, pasamos de un tipo de roca a otro, ¿no? El granito, granodiorita y la tonalita. Bueno, ahora los correspondientes volcánicos del clan actual, ¿no? Tenemos las riolitas, que es el equivalente volcánico del granito. Tiene los mismos minerales que el granito, aunque la extrusión de las lavas riolíticas no está necesariamente relacionada con la extrusión de un cuerpo de granito. Eh, algunos tipos de riolitas tienen fenocristales de ortoclasa zoica, piroxeno zoico y anfíbole zoico, ¿no? Indicando su carácter alcalínico, ¿no? Tenemos las dacitas, que son el equivalente volcánico a la granodiorita, y la tonalita. La mayoría de las dacitas son porfiríticas y tienen fenocristales de cuarzo, ortoclasa o sanidina. Sanidina plagioclasa, ¿no? Y generalmente tenemos piroxenos, biotita o horblenda. También tenemos las riodacitas, es el equivalente extrusivo a la granodiorita y que contiene fenocristales de plagioclasa rica en sodio y sanidina, ¿no? Cuarzo, biotita y horblenda. Se forman normalmente con una textura nítica, ¿no? Normalmente, ¿no? Desde vidriosos a intermedios de color, ¿no? De la matriz. La riodacita es una roca de gran contenido de sílica y a menudo existe como depósitos volcánicos piroclásticos explosivos. Bueno, pasamos al clan de la diorita, monzonita y la cianita, ¿no? Las rocas de este clan se clasifican generalmente como intermedias por su contenido de sílice, ¿no? Que varía entre un 52 y un 66%. Las texturas de estas rocas son variables, ¿no? El tamaño de grano porfirítico, su forma de cristal varía en subedral, granedrales, perdón, en subedrales, granulares, granulares, ¿no? Eh, Aunque algunas de ellas no contienen nada de cuarzo, algunas sí la contienen. Es por tal motivo que se propone situar el límite con relación a la cantidad de cuarzo por esos clanes en un menos de 10% de cuarzo. A ver, tenemos el primer clan de esta roca, la primera roca de este clan, que son las dioritas, que es una roca plutónica un poco más oscura que el granito, ¿no? No obstante, también se presenta en forma clara. Se diferencia de las cianitas eh, por una mayor cantidad de cuarzo, ¿no? Y de los gabros de cuarzo y de los gabros, ¿no? Parecidos por la falta de olivina. El tamaño de los granos de los componentes es simple, tal que puede observarse a simple vista, ¿no? O sea, que es fanerítica.
En cuanto a su composición, consiste esencialmente en plagioclasas sódicas. Entre los accesorios característicos de la diorita predomina la horblenda verde. La muscovita está generalmente ausente en la diorita normal. El piroxeno dióxido es el piroxeno característico de la mayoría de las dioritas, ¿no? En su composición promedio, tenemos que contienen entre un 33% de feldespato sódico cálcico, un 4% de feldespato potásico, un 26% de horblenda, un 20% de biotita, un 16% de cuarzo y un 1% de minerales metalíficos, ¿no? Como el apatito. La segunda roca de este clan es la cianita. Las cianitas son un grupo de roca ígnea plutónica de composición intermedia entre las granodioritas y los gabros. Según su composición y textura, pueden tener diferentes aspectos, desde una roca de grano fino y color claro con aspecto similar al granito, ¿no? Hasta rocas de grano compuesto y grisáceas. Aunque pueden ser muy parecidas al granito, se forman a partir de magmas con una proporción de sílice menor que los magmas graníticos, por lo cual contienen poco o nada de cuarzo, ¿no? En cuanto, en cuanto a su composición, están compuestos principalmente por feldespatos alcalinos. La horblenda y la biotita se encuentran en los accesorios característicos más comunes, ¿no?, de este tipo de rocas. Tenemos en feldespatos potásicos un 50%, un 20% de feldespatos potásico cálcico, un 20% de biotita, hojita o horblenda, ¿no? Un 5% de cuarzo y apatito y minerales metalíferos un 5%, ¿no? La titanita, por ejemplo. La tercera roca de este clan es la monzonita, que se caracteriza por sus cantidades casi iguales de feldespatos alcalinos y plagioclasas. En la mayor parte de las monzonitas, los accesorios dominantes son la biotita y la horblenda. Entre otras variedades, la hojita está presente y puede ir acompañado de hipercena o olivino, ¿no? Ahí podemos observar. Eh, Tenemos también otro tipo de cenitas, son las cenitas alcalinas, que estas son ricas en sosa, porque sus minerales feldespatoides más característicos son la nefelina, eh, analista y la sodalita, ¿no? Su riqueza en sosa es reflejada también por la presencia de minerales tales como la albita, la ortoclasa sódica, la pertita, la nortoclasa y los anfíboles sódicos y los pirocenos sódicos, ¿no? Mm, Ya, ocurrencia en el campo y origen. Tenemos que las doritas se encuentran generalmente como facies de los plutones más grandes del granito, o como troncos, diques y hojas intrusivas pequeñas. Muchas dioritas son probablemente de origen híbrido, formadas ya sea por contaminación de un magma sílico, por la incorporación y digestión de rocas un poco más máficas, ¿no? O por la asimilación de materiales siálicos por un magma máfico. Las monzonitas no son rocas muy abundantes, ¿no? En su mayoría son fases de transición más que rocas independientes. Eh, las simitas ocurren como intrusivos relativamente pequeños. Son fases de bordes de masas batolíticas de granito o se levantan en forma de diques o troncos pequeños. Aquí tenemos las simitas alcalinas, ¿no? Eh, Esas simitas merecen una descripción especial a causa de su extrema variabilidad de composición mineralógica. Eh, Estas rocas han recibido un número excesivo de nombres, ¿no?, por sus variedades. La sienita nefelínica son ricas en albitas, están bien representadas por la lichfieldita. Aproximadamente la mitad de su ejemplar típico consisten en albita, ¿no?
Eh, el resto, ¿no? Son ortoclasa y microclina, con alrededor de un 15%, ¿no? de nefelina. Mm, las sinitas en las que están presentes felespatoides, felespatos alcalinos en cantidades casi iguales, abarca la mayor parte de la clasificación como follaitas. En, en estas rocas los cristales de la nefelina están bien formados y van acompañados de ortoclasa y micropertita. La sinita cuarcífera. El contenido de cuarzo es intersticial. Esta roca varía de entre un 5 a un 8%. Eh, Además, el componente principal es la ortoclasa y los máficos son la biotita y la augita, ¿no? Con una ligera deficiencia de sílice pueden estar presentes también un poco de nefelina y la sodalita, las cuales conducen a la formación de pelusquita. Cuadro de composición media del clan de la diorita, monzonita y cienita. Tenemos aquí el cuadro y podemos observar, ¿no?, que casi no hay cuarzo. Lo que predomina es la albita y la nortita, ¿no? En la cienita más que todo hay demasiada albita, ¿no? 46%, 46,1% de albita. Y los minerales accesorios, ¿no? Que igual que el cuadro anterior, en la parte de abajo. Correspondientes volcánicos del clan actual, ¿no? Tenemos las andesitas, que son rocas intermedias entre la riolita y basaltos. Toma su nombre de lavas en la gran cordillera de los Andes. Sus texturas son generalmente porfiríticas, con felespatos máficos en forma de fenocristales. Em, Después del basalto, las andesitas es el tipo más abundante de roca volcánica. Estas también son aquellas lavas, las cuales las plagioclasas sódicas y subcálcica es el constitutivo, ¿no?, predominante. Muchas de ellas se encuentran tan próximas al contacto entre la andesita y el basalto que solo mediante análisis químico se pueden clasificar, ¿no? Las lavas de contacto pueden mencionarse como andesitas basálticas. Y como ya mencioné, son generalmente porfiríticas, ¿no?, con felespatos y minerales máficos en forma de fenocristales. Tenemos las platitas, que es el equivalente volcánico a las monzonitas, y vale decir, ¿no?, también que las traquiandesitas pueden considerarse como andesitas ricas en felespatos potásicos. Eh, eh, Cualquier andesita que contenga más del 10% de sanidina, ortoclasa o anortoclasa, debe clasificarse como traquiandesita, ¿no? En algunas de estas rocas puede haber un poco de leucita. En las rocas de transición, las dacitas, o sea, en algunas puede haber leucita y en otras rocas de transición pueden haber dacitas. Por otra parte, pueden haber cantidades considerables de cuarzo, ¿no?, en la pasta. Tenemos las traquitas, que son los equivalentes volcánicos e hipovisales de grano fino de la sienita. Su composición varía desde las traquitas portadoras de cuarzo a las variedades felespatoideas. Eh, las primeras pasan, ¿no?, en forma gradual a riolitas y las últimas a fonolitas. Cuando la cantidad de cuarzo por una parte, eh, o sea, parte por una o la de los feldespatoides por otra, ¿no?, aumenta más del 10%. Virtualmente, todas las traquitas son porfiríticas y tienen sanidina, feldespato alcalino o minerales máficos en forma de fenocristales. Tenemos las fonolitas, que son lavas que se caracterizan por la nefelina o la leucita presente, ¿no?, correspondiendo así a la composición a la sienita de nefelina o a la sienita de leucita. Pasamos así al clan del Gabbro. Eh, eh, las rocas ígneas máficas de este clan son el Gabbro en sí mismo, las diabasas y los basaltos, los cuales tienen
casi todo índices de color que varían entre un 40 y un 70, ¿no? El principal elemento mineral constitutivo de la mayoría de los gabros es la plagioclasa cálcica. Los minerales máficos típicos en orden y abundancia son la augita, la hiperstena y el olivino. El gabro es una roca ígnea intrusiva de composición máfica, es decir, que tiene entre un 45 a un 52% de sílice, y está compuesta principalmente de plagioclasas ricas en calcio, piroxenos, anfíboles y olivino, dispuestos en una textura fanerítica de grano fino a grueso. Además, ocurren en tonalidades oscuras a verdosas, ¿no? Eh, en cuanto a su composición, esos están compuestos principalmente, como ya mencioné, de plagioclasa cálcica, ¿no? Eh, Labradorita y augita. Tenemos un 50% de feldespato sódico cálcico, augita u horblenda tenemos un 45%, y en apatito, olivino y metales metalíferos un 5%. Eh, a ver, antes de tocar eso, la mayoría de los gauros carecen de fenocristales, no tienen una textura subedral o anhedral granular, que se le dice también, ¿no? Textura gabroide. Y en muchos de ellos los minerales máficos se encuentran agrupados íntimamente y es común que aparezcan segregados en capas o bandas, ¿no? Bien definidas. Tenemos las noritas, que es una variedad de gabro en la cual predomina la hiperstena sobre el lino piroxeno. Es gabro con hojita, pero sin olivino. Tenemos también las proctolitas, que es la variedad de gabro en la cual el olivino y la plagioclasa cálcica son los principales minerales. Tenemos también las anortositas, que es aquella variedad de gabro en la cual se produce una reducción de todos los minerales máficos. Em, y tenemos los gabros alcalinos, ¿no? Que ocurren en asociaciones hipoabisales complejas, como sills diferenciados o complejos volcánicos, y pasan gradualmente a dioritas alcalinas, ¿no? O sea, por un lado a dioritas alcalinas y por otro lado a rocas ultramáficas, ¿no? Tenemos el cuadro de composición media del clan del Gabro. Vamos a observar que el cuarzo ya es nulo, ya no hay cuarzo, o si hay es en muy pequeñas cantidades que no se han tenido en consideración. Tenemos que la nortita como mineral destacado, ¿no? De este clan. Y podemos ver que su cantidad de nortita disminuye, ¿no? Entre el gabro alcalino y basalto alcalino. Podemos observar también, en comparación de los demás cuadros, que los minerales accesorios ya entre comillas, porque ahora se encuentran ya en cantidades un poco más considerables, están presentes, ¿no? Y abajo el número de análisis. En cuanto a sus correspondientes volcánicos, tenemos el basalto, ¿no? Que puede definirse como lavas máficas en las que, em, en las que las plagioclasas cálcicas es el principal mineral junto a un cierto número de minerales máficos. Se ha mostrado que la composición del basalto, Tiabás y el Gauro son tan semejantes que no puede haber duda respecto a su origen, eh, ya que han cristalizado en condiciones diferentes, ¿no? Se cree también que las regiones continentales son grandes plataformas de composición granítica y que las cuencas oceánicas descansan esencialmente sobre material basáltico. Se cree también que este material, el material basáltico, se extiende por debajo de los continentes. Pasamos al plano ultramáfico. Por lo general, las rocas ultramáficas contienen menos del 45% de sílice. Generalmente carecen de feldespato. Algunas rocas máficas de grano grueso contienen una pequeña cantidad de plagioclasa cálcica. Una pequeña cantidad, ¿no? La mayoría de ellas están compuestas principalmente de olivino y minerales eh, y se encuentran como segregaciones irregulares en cuerpos de gabro, ¿no? Estos tipos de minerales.
Tenemos las peridotitas. Es un término aplicado a las rocas de grano grueso, ricas en olivino, y además del olivino pueden concurrir otros minerales máficos en cantidades considerables en las peridotitas, ¿no? Y sus variedades se designan según masa prominente a ellos, ¿no? Tenemos la periodita de piroxeno, la periodita de horblenda y periodita de micas. Em, bueno, como siguiente roca de este clan, tenemos la kimberlita. Es una periodita de mica, básicamente, ¿no? El mineral principal aquí es el olivino y se ha alterado y convertido en serpentina. Están también presentes la broncita, la diópsida de cromo, el piropo, la ilmenita, la cromita, la magnetita y muchos otros minerales, ¿no? Que estos minerales ocurren en una forma de pasta de serpentina, ¿no? Este mineral, o sea, el nombre es muy peculiar, ¿no? Lleva el nombre de una ciudad, Kimberley, de Sudáfrica, ¿no? Donde en el año 1871 encontraron uno de estos rocas, ¿no? Y dentro tenía un diamante. Por eso es que se hizo muy, muy, muy popular, ¿no? Esta roca. Pueden contener diamantes estas rocas. La serpentina es la tercera roca de este clan. Eh, Está compuesta por minerales del grupo de la serpentina, todos los cuales deben atribuirse a la alteración hidrotérmica tardía o postmasmática. El color es verde, un verdoso, no de todas las serpentinas, determinado principalmente por su contenido de hierro. Todas las serpentinas son blandas y masivas, ¿no? Su textura es de fina a rugosa. Podemos observar ahí un momento. Eh, Antes, ¿no? de pasar al cuadro, muchas rocas ultramáficas se encuentran en partes más bajas de los sills y los lapolitos gruesos, en donde pasan gradualmente hacia arriba a rocas máficas, ¿no? Su ocurrencia en tales posiciones es atribuida a la disposición de los cristales. El cuadro de composición en medio del plano ultramáfico tenemos la piroxenita alcalina, la horblenda y la peridotita, ¿no? Em, Lo que podemos destacar aquí es que ya se descarta completamente lo que es el cuarzo, al ser rocas ya ultramáficas, eh, y se puede destacar, ¿no? el magnesio silicatado en la piroxenita, un 40,4%. Bueno, ya tenemos las aplitas, después en el siguiente clan, las aplitas, las pegmatitas y los lamprófilos. Las aplitas son rocas de color claro, de textura anedral y grano fino y uniforme. El grano fino de las aplitas sugiere que la presencia de cantidades relativamente pequeñas de sustancias volátiles, ¿no? en el residuo magmático del cual provinieron. Las pegmatitas es una roca ígnea filoniana, ¿no? que tiene un tamaño de grano grueso superior a 20 milímetros, incluso en ocasiones con cristales gigantes. Eh, las rocas con ese tamaño de grano se dice que tienen textura pegmatítica y pueden aparecer en forma de diques o sills, ¿no? Pero también como masas irregulares dentro de los plutones graníticos. Podemos observar ahí. Y tenemos los lamprófilos. Estos están formados en más de su tercera parte por minerales oscuros. Estas rocas se caracterizan por la abundancia de cristales eurales que producen una pronunciada textura pananeural y porfírica, ¿no? Los feldespatos están restringidos a la pasta, la cual es de grano fino. Estos se encuentran. Un momento, disculpen. Ya. Casi todos los lamprófilos se caracterizan por un aspecto alcalino definido, indicado por la presencia de abundante biotita. Feldespato alcalino, anfíboles alcalinos, piroxenos alcalinos y feldespatoides, ¿no? Combinados con un bajo contenido en sílice. Los magmas
de los que la mayor parte de los lamprófilos provienen, fueron ricos en azufre, dióxido de carbono, fósforo y vapor de agua. Eh, ya para concluir, el último clan, las rocas piroclásticas, tobas y vidrios. En cuanto a las rocas piroclásticas, tenemos que son el producto de las erupciones volcánicas y comprenden fragmentos de orígenes de diferentes y muchas formas, ¿no? Lapilli, término de origen italiano. Se trata de fragmentos de entre 2 hasta 64 milímetros, ¿no? Aunque en algunos textos se dice que es de 2 a 32 milímetros, ¿no? Tenemos las escorias volcánicas, son fragmentos de lava solidificada que pueden alcanzar un tamaño más grande que la pili, pero menos que una bomba volcánica, ¿no? Y en cuanto a estas, tenemos que el fragmento son fragmentos de más de 64 milímetros de diámetro. La toba volcánica es una roca intrusiva, una roca extrusiva que se forma por la consolidación y litificación de productos volcánicos que han sido expulsados desde un volcán, típicamente por una erupción volcánica explosiva, ¿no? También se le llama tufo volcánico, ¿no? Es un tipo de roca ígnea, ¿no? La roca ígnea volcánica es ligera, es de consistencia porosa y es formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy, muy pequeños, ¿no? Expelidos por los respiraderos o durante alguna erupción volcánica, ¿no? Eh, Se forma principalmente por los depósitos de cenizas y la pil, ¿no? Durante las erupciones piroclásticas. Su velocidad de enfriamiento es más rápida que en el caso de las rocas intrusivas, ¿no? Como el granito, por ejemplo. Esta carece, ¿no?, de concentración de cristales y no hay que confundirla con la toba calcárea, ¿no?, ni tampoco con la plumita. Podemos ver ahí en la imagen tobas finas y tobas gruesas, ¿no? Ese es un cuerpo grande, ¿no?, de toba con diferencias. Eh, los vidrios. Los vidrios se forman por el enfriamiento rápido de la lava, es decir, cuando la temperatura desciende notablemente en el régimen de difusión, eh, su velocidad de cristalización es casi nula. Cuando el material piroclástico sale a la superficie, pues no le da tiempo de formar cristales y es por eso que se forma una masa vidriosa, ¿no? Aquí al costado vemos una obsidiana, ¿no?, que es el ejemplo de los vidrios, más el principal ejemplo, ¿no? Bueno, ya para concluir, eh, tenemos todos los clanes de rocas ígneas, el clan de granito, la granolita y la tonalita, siendo el primero de estos la roca ígnea más abundante, ¿no? Es el granito. Este clan se caracteriza por la presencia de cuarzo, ¿no?, con feldespatos alcalinos y plagioclasas sódicas. Y las contrapartes de este clan serían las riolitas, las dacitas y las redacitas, ¿no?, correspondientemente. Después hemos tocado el clan de la diorita, la monzonita y la sienita. Estas rocas son generalmente intermedias, ¿no?, con un índice de color de un 40, de un 40, ¿no? Eh, Muchas de estas rocas, las rocas de este clan, no contienen cuarzo, ¿no? Tenemos aquí también sus contrapartes volcánicas, que son las andesitas, las traquiandesitas o latitas, las traquitas y las fonoritas. En el clan del Gauro, hemos visto, ¿no?, que tiene sus tipos de gauro, las noritas, las troctolitas, las anortositas, los gauros alcalinos. Y pues en un sentido más estricto, el gauro es una roca ígnea plutónica, ¿no?, compuesta principalmente de plagioclasa cálcica y piroxenos, ¿no?, en proporciones de volúmenes similares. Y pues su contraparte, el basalto, ¿no?, su contraparte volcánica. En cuanto al clan ultramáfico, este está constituido por rocas plutónicas solamente. Y aquí encontramos las peridotitas, las serpentinas, las dunitas, ¿no? Las piroxenitas, las orblenditas. Casi todas aquí contienen menos del 45% de sílice. Y generalmente carecen de feldespatos. En cuanto a las aplitas, pegmatitas y lamprófilos,
Em, las pitas, ya sabemos, ¿no? Son de grano fino. O sea, podemos resaltar, ¿no?, esa característica. Las pegmatíticas contienen minerales grandes y los lamprófilos por la abundancia de cristales soberales, ¿no? Sus características. Eh, las rocas piroclásticas, tobas y vidrios, el término piroclástico viene del griego piro y clasto, que significan fuego quebrado, ¿no? Estas rocas son los productos de las erupciones volcánicas. En cuanto a las tobas, estas están formadas principalmente por cenizas y arenas volcánicas. Y el vidrio, pues, que ya lo acabamos de tocar, ya sabemos eh, que no generan cristales y solo una masa vidriosa, ¿no? Esto a modo repaso de toda la exposición del día de hoy. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, Joel. Me parece que has esforzado y realmente te felicito, ¿no? Después de mucho tiempo veo una exposición tal cual la has presentado, ¿no? Yo solía dejarlo para varios grupos para exposición, pero dadas las circunstancias como se han venido dando esto y la situación en la que tú me propusiste, está convenientemente bien desarrollado. Bien, ahora vamos a proceder a una ronda de preguntas de parte de tus compañeros. ¿Están atentos o siguen dormidos? Señores, vamos a ver una ronda de preguntas. ¿Algún voluntario? Los designo yo, por favor, para aclarar algunas cositas que quedan como pendientes a veces, ¿no? Señores, preguntas. Señores, preguntas. Señor Oscar Vidal. Ingeniero, otra forma más fácil para diferenciar entre, ¿cómo se llama? Entre el granito y la sienita, ¿cómo sería? Porque a veces el granito se puede confundir con la sienita, porque a veces presenta las mismas características, digamos, a la vista. Esa es mi duda. Sí, mira, me gustaría, Joel, por favor, si fueras tan amable, de presentar el cuadro donde está la sienita, la monzonita, me parece, un cuadro que resume todo, ¿no? Aquí, ingeniero. Este Eh, cuadro, ingeniero. sí, por favor, está bien. No sé si tú mismo puedes responder esa diferencia, si no la aclaramos. Si Eh, puedes responder esa es por, pregunta. sí, hasta donde yo he entendido, disculpe, no sé si estoy equivocado, es por la ausencia de cuarzo. Bien, pero si tú te das cuenta, han hecho una asociación muy particular, diorita, monzonita y sienita. Y sabemos que la monzonita está en el lado izquierdo de la tabla, ¿recuerdas? Sí, Está al sí. lado del granito. ¿Cómo responderías esa? ¿Por qué han colocado la monzonita entre la diorita y la sienita? Es por... mm, a ver, Mira, en la tabla, la que trabajamos, la de Juan, que es lo mismo que me parece que has elaborado tú, sí, es la tengo para monzonita, mostrárselo. ya, ya, si tú colocas ahí, mira, la monzonita dice monzonita de cuarzo, ¿te das cuenta? Sí. Y la han colocado adrede así, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, antes correspondía a una adamelita, así la denominaron, ¿no? Y después le han puesto una monzonita de cuarzo para distinguirla dentro del contexto de la sienita y la han colocado a la monzonita y la siguiente que han colocado es la de ahorita, ¿no es cierto? Ujú. La han colocado en el lado derecho de la tabla. ¿Por qué? Porque se confunde entre la sienita, la monzonita
y el gabbro se confunde por la cantidad de sílice que contiene. Por eso es que le han puesto monzonita de cuarzo para ponerla en el lado izquierdo de la tabla por el alto contenido. Entonces se presta como una ligera confusión, porque realmente hay monzonitas, tal como la sienita, que no tienen cuarzo, como lo que tú has explicado en tu tabla, ¿no? No sé si me entiendan. La monzonita está colocada al lado de la sienita, ¿no? A ver, lo tienes a la mano, creo, el cuadro que has presentado, el cuadro resumen. Sí. Okay. ¿Se dan cuenta? La sienita y la monzonita, ¿no? La diorita, la sienita y la monzonita. ¿Por qué? Porque hay monzonitas que no contienen cuarzo también, y por eso la colocan sienita monzonita. Pero hay monzonitas que sí tienen alto contenido de cuarzo. Y eso un poco corrobora la pregunta que está haciendo tu compañero. Hay sienitas que se confunden, dice, con el granito. ¿Cómo podríamos apreciar? Es a veces un poco difícil de responder eso, ¿no? Porque tendríamos que necesariamente enfocarnos en distinguir cuarzos, ¿no? Y a veces se ve un poco complejo macroscópicamente, ¿no? Pueden distinguir. Entonces, pero tenemos que hacer el esfuerzo de distinguirlo solamente por el cuarzo. No hay otra forma, porque tanto la sienita como el granito, ¿no? Como la monzonita tienen alto contenido, o perdón, la sienita no tiene cuarzo, la monzonita tiene cuarzo y no tiene cuarzo. Por eso se hace esta diferenciación y la colocan dentro de esta familia, porque clan es familia, ¿no es cierto? ¿Por qué la han colocado ahí? Por su alto contenido de sílice en la monzonita en el lado izquierdo, y la monzonita que no tiene cuarzo, ¿no? Y ya se nos crea otro problema más al haber hecho esta distinción. Entonces, lo que se ha hecho es reducir un poco esta situación un poco oscura para poder definir la sienita en el lado derecho de la tabla con bajo contenido de cuarzo. Y la monzonita la han aclarado diciéndole que tiene alto contenido de cuarzo. Cuando tiene alto contenido de cuarzo se llamará monzonita de cuarzo. Y cuando tiene casi nula, será una monzonita sin cuarzo. Entonces ya tenemos una nueva aparición de una nueva roca que nos confunde mucho más el panorama, ¿no? Entonces preferimos dejarlo así desde el punto de vista macroscópico, tal como está en la tabla de Wang, en la que la monzonita de cuarzo quedará en segundo puesto, la granulorita y la tonalita, y dejamos la sienita como simplemente respondiendo a su pregunta. Es cuestión ya de visualizar con detenimiento la cantidad de cuarzo. No hay otra forma de distinguir porque las dos tienen feldespato potásico, las dos tienen casi el contenido, si te das cuenta, ortosa 35%, albita 46%, plagioclasa, ¿no es cierto? Tienen alto contenido de plagioclasa y tienen alto contenido de ortosa. La única diferencia es el cuarzo. No podemos hacer otra distinción macroscópica, ¿no? Más haciéndolo de un análisis petrográfico, ahí sí podemos claramente, ¿no? Distinguir lo que está puesto en esa tabla, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Sería mi respuesta y la que también corresponde a tu compañero Joel, ¿no? No hay otra forma de distinguir la sienita. No sé si ustedes, de acuerdo con mi respuesta. ¿Quién hizo la pregunta? No lo reconocí. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, ingeniero Anders Kenta. Es que la vez pasada, el día martes me tocó un granito y al principio, así a la vista parecía que era una sienita ya, pero así determinando, sacando las características, el grado de cristalización, la forma, y era un granito, por eso era mi duda eso. Exacto, y la respuesta la tienes igual, ¿no? A veces se siguen en la duda y lo único que queda es tratar de visualizar la cantidad de cuarzo que contenga las rocas, ¿no? Y ahora te queda otra duda, porque se ha creado la duda de la monzonita de cuarzo y la monzonita sin cuarzo, ¿no? Entonces, como ves, es un complejo mundo la petrología. La petrología, así como vista macroscópicamente, es bastante difícil.
salvo que se haga una petrografía, pero nosotros generalmente en campo lo primero que hacemos es apreciar la roca de una muestra de mano sacada del mismo sitio, ¿no? Del mismo lugar, y que queda clasificarla de manera, por lo menos lo más preciso que podamos, ¿no? Luego ya tomar el nombre que corresponde cuando se haga el análisis petrográfico, y al finalmente tomará otro nombre de acuerdo a la duda que siga quedando. A veces no se puede ni reconocer al análisis químico, ¿no? Es un mundo bien, bien complejo el poder determinar a veces a primera vista algún tipo de roca, ¿no? Pero sí, dentro de lo que hemos hecho es lo más clásico, lo más rápido de reconocer y lo que abunda más en la naturaleza. Entonces, por eso no se preocupen mucho, ¿no? Porque es lo que más abunda lo que estamos haciendo. Salvo uno u otra roca, tal vez ultramáfica, ultrabásica, que no la tengamos en el laboratorio, como una peridotita, por ejemplo, ¿no? Son muestras difíciles de conseguir, porque a veces no existen en esta parte de América, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta. Señores, otra pregunta. Oscar Vidal. Señor Oscar Vidal. ¿Su ingeniero? Buen día, Oscar, ¿cómo estás? No sé si tengas alguna pregunta a tu compañero, Joel. No tendría una duda. Bien, yo te hago la duda, yo te hago la pregunta entonces. ¿Por qué crees que se ha unido de esta manera estos clanes? ¿Por qué se han tratado de distribuir, tal como está en la tabla de Wang, por lo menos la mayor parte, ¿no? ¿Dónde caería el plan de los lamprófilos, de las pegmatitas? ¿Qué tipo de rocas son esas? ¿Son efusivas? ¿Son hipoaxiales? ¿Son intrusivas? ¿En qué tipo de clasificación estarían? ¿Puedo repetir la pregunta? Tengo fallas de conexión. Sí, con respecto a los lamprófilos, a las pegmatitas, ¿dentro de qué tipo de rocas las clasificarías como origen? ¿Hipoaxiales, efusivas, volcánicas o intrusivas? Volcánicas. Ya, volcánicas, ¿te refieres a las efusivas en todo caso? Efusivas volcánicas. ¿Así las clasificarías como origen? ¿Por qué las han asociado entonces como lamprófilos, como pegmatitas? ¿Sabes o lo dejamos a Joel para que nos responda? Joel, tú que has hecho el trabajo, ¿por qué han optado a hacer esta clasificación de los, casi hasta el final, de los lamprófilos, Perdón. lamprófilos, ya las aplitas y pegmatitas? ¿A qué corresponden? ¿A hipoaxiales subvolcánicas o subvolcánicas o efusivas volcánicas o intrusivos? Serían hipoaxiales, efusivas hipoaxiales. Efusivas, perfecto, ¿no? Está dentro, le han dado ese nombre de aplitas, pegmatitas, lamprófilos, ¿no? Incluso diabásicas en algunos casos, como clasificación de las hipoaxiales, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, las aplitas, ¿por qué le llaman aplitas? Tú tienes ahí, lo has hecho muy bien, las aplitas. Es por su textura aplítica. Si lo tienes ahí, me parece, a ver, Sí. puedes colocarlo allá. Dice que son de grano fino y uniforme, ¿no? Dice la presencia de cantidades relativamente pequeñas de sustancias volátiles en el residuo magmático del cual provinieron. Por eso su nombre de aplitas, ¿no?
porque la textura también es aplítica, y de ahí se deriva como nombre aplítico, correspondiente a un efusivo volcánico, ¿no? Y las pegmatitas, tal como lo indicas ahí, ¿no? Además de repetirlo, gigantes, ¿no? Dice minerales gigantes, gruesos, principalmente los de cuarzo, principalmente los de ortoclasa y algunos otros, ¿no? Pero los dos son principales, los feldespato sobre todo, y se le denomina pegmatitas. Y los lamprófilos, dice, ¿por qué? ¿Por qué le llaman lamprófilos, Joel? Eh, a ver, profe. Lo tienes ahí, ¿no? Ya lo has colocado. Sí, no puedo verlo. Dice que están formados por qué. Por minerales oscuros. ¿Y qué otra característica? ¿Por qué es lamprófilo en sí, ¿no? Aparte de minerales oscuros, porque yo te puedo decir, el gauro es un lamprófilo, ¿no? Sus cristales orales. Son, claro, cristales euedrales y además otra característica. Dice, casi todos los lamprófilos se caracterizan por un aspecto alcalino definido. Alcalino, ¿a qué se refieren con eso? Y un Su, aspecto alcalino. ¿Por qué? Porque, su ¿a qué se alto denomina contenido de álcool. de álcalis? Sí. ¿A qué le llamamos los álcalis dentro de la petrología? ¿O qué minerales representan a los álcalis? O a los feldespatos alcalinos. Feldespatos. Entre la ortosa y la albita están los alcalinos, ¿recuerdas? Ah, Ahí, sí. Feldespatos claro. cálcicos. Por eso están en el lado de la tabla también al lado derecho, como feldespatos alcalinos, al lado de la cianita nefelínica, ¿no? Y ahí la cianita nefelínica en la parte de abajo y en la parte de arriba, si recuerdas en la tabla, están los lamprófilos, ¿no? Por eso está concatenado todo este tipo de clasificación, ¿no? Desde la parte de intrusivos, la parte de hipoabisales, dándoles estos nombres con estas características y los volcánicos, ¿no? Bien, ¿alguien más, señores? ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el tema? Bien, lo dejamos ahí. Gracias, Joel. ¿Me pasas ese trabajo a mi correo, por favor? Ok, O se lo ingeniero. derivas a tu compañero, como gustes. Si tienes mi correo, lo derivas directamente o si no a tu compañero el delegado, ¿no? Sí, Bien, no hay problema. ok, muchas gracias, está muy bien. Te has dado tu tiempo para prepararlo, ¿no? Está bien explicado, bien conformado, y para que no queda mucha duda sobre este tipo de organización de clanes. Bien, tenemos un tiempo adicional. Me espera un momentito, por favor.
Bien. ¿Se aprecia? ¿Se visualiza, señores? Sí, sí, sí. Bien, simplemente para complementar lo que ha hecho su compañero, ¿no? He logrado recuperar esta parte. Clanes del granito, la granaderita y la tonalita. Sus correspondientes volcánicos de los clanes del granito, granaderita y tonalita. Clanes de diorita, monzonita y sienita. Y correspondientes volcánicos del clan de la diorita, monzonita y sienita, como correspondientes volcánicos. El clan del Gauro, como rocas plutónicas. El correspondiente volcánico del clan del Gauro, como correspondiente volcánico. El clan ultramáfico, como rocas plutónicas solamente. Bien, tenemos la definición de lo que son las rocas, asociaciones de minerales reunidos por afinidad, de temperatura y composición. Y tenemos ahí las rocas, la clasificación de rocas que ya conocemos, ¿no? No solamente mencionamos las rocas ígneas, sino las rocas sedimentarias metamórficas, ¿no? Lo que es un magma, agregado fundido de gases y cristal, roca total o parcialmente fundida. Tenemos el ciclo de las rocas, ¿no? Porque lo vemos en forma conjunta, ¿no? No solamente como rocas ígneas, sino como un conjunto de rocas. La diferencia entre la petrografía y la petrología, claramente la hemos diferenciado. Estoy haciendo como un repaso también de lo que corresponde al curso, ¿no? Estamos próximos a terminar esta unidad y el examen debe corresponder a la semana de noviembre, a la semana del 21, ¿no? Como les he venido repitiendo para que puedan y tengan tiempo de estudiar, señores. Tenemos una diferenciación entre la petrografía y la petrología. La petrografía es una descripción de las rocas, modo de ocurrencia, composición mineralógica, texturas, estructuras, composición química. Y la petrología es la interpretación, el origen, su relación con procesos y su relación con la historia geológica, ¿no? El clan o familia de rocas, la consanguinidad, ¿no? Por eso se agrupan, ¿no? Cómo están entre los diferentes grupos de rocas, qué los une, a eso se refiere, ¿no? Como clan. ¿Qué aspectos? Los aspectos mineralógicos, los aspectos de textura, los aspectos geológicos, ¿no? Como por ejemplo que tenemos ahí la distribución espacial, la distribución en tiempo, y todo el estudio geológico que se hace como secciones estructurales, los mapas, el mapeo geológico, todo el aspecto geológico, ¿no? Tenemos rocas de grano grueso y fino, su composición química y su descripción. Por ejemplo, tenemos minerales primarios o esenciales, el cuarzo, el feldespato potásico, la plagioclasa sódica como minerales principales, minerales accesorios o característicos y minerales accesorios menores. Y los minerales secundarios, ¿no? La arcilla, la epídota, la clorita, la calcita. Y como minerales característicos, la oblenda, la biotita, ¿no? Minerales accesorios, la apatito, el zircón. Entonces, nosotros hemos aprendido con características principales mayormente, ¿no? Como, por ejemplo, el cuarzo, la plagioclasa, el feldespato potásico, y luego tenemos los accesorios, ¿no? Como la oblenda, el epídoto, perdón, la oblenda, la hojita, la biotita, la muscovita, ¿no? Y la cantidad de minerales secundarios que mayormente no nos ayudan de mucho, ¿no? Bien, dice característica y clasificación de las rocas ígneas, por sus texturas, por las relaciones entre los cristales, ¿no? Por la cristalización, lo que estamos haciendo prácticamente en clases en este momento, ¿no? Cómo es que
clasificamos a las rocas ígneas por su cristalinidad, por su cristalización, por la textura, por la forma de los cristales, por su relación mutua de los cristales, por la acidez, por la base del aluminio, por la base de los feldespatos, ¿no? Mayormente, por las características que les he dado en la ficha. Esas son la manera más rápida de poder hacer una clasificación de las rocas ígneas. Y otro es su ocurrencia, ¿no? ¿Dónde ocurren? Vamos a verlo en la siguiente clase nosotros para terminar la unidad prácticamente, para no hacerlo el día de hoy apresuradamente, lo estoy dejando para el final. Este modo de ocurrencia de rocas tenemos que tener claramente diferenciados cuándo es intrusivo, cuándo es pórfido o hipoabisal, y cuándo es efusivo y cuándo es piroclástico. Eso tiene que quedar perfectamente definido. Ese es el modo de ocurrencia de las rocas ígneas. Formas, tamaños de intrusivos o intrusiones, ¿no? Esa clasificación debe estar perfectamente definida en nosotros para hacer una clasificación del tema de las rocas ígneas, ¿no? Ese es el tema que nos queda en este momento, ¿no? Como texturas, dice, por las relaciones entre los cristales equigranulares, inequigranulares y direccionales, ¿no? Fanerítica, fanítica, ¿por qué? Por la granulometría, ¿no? Por la textura. Gruesa, media, fina. Y la fanítica, micro, cripto, de lo que no se puede mayormente reconocer, ¿no? Al microscopio, simplemente. Por el grado, ¿no? Olo, mero, oloyalino. Dentro de lo equigranular, panidiomórfico, hipidiomórfico y alotromórfico. Iniquegranular, porfiríticas o porfirofaníticas, direccionales, cristales alineados, como la riolita, por ejemplo, por el modo de ocurrencia que tenemos, intrusivos, hipoabisales, y efusivos y piroclásticos, ¿no? Perfectamente definida esa posición. Las conformaciones de los hipoabisales, los cis, los lopolitos, el batolito, el estoque, el acolito, el facolito y el dique, ¿no? Dice, la comprensión de la naturaleza y el origen de la roca nos ayudará a hacer una identificación digna de confianza, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. Le quería mostrar simplemente todo lo relacionado a lo que corresponde a la parte de petrología que nos corresponde a nosotros, ¿no? El tema de la naturaleza de afinidad, de la naturaleza de clanes, lo ha desarrollado su compañero perfectamente, ¿no? De manera muy clara, de manera definida, contundente, ¿no? En donde las asociaciones son claramente demostrables por el contenido de sus minerales, ¿no? Asociaciones muy claras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte de la tabla del lado izquierdo, tenemos las tablas del granito, la monzonita, la granorita y la tonalita. Y una cosa que debe quedar bien claro, ¿no? Debe quedar que no necesariamente le decimos al granito que su equivalente efusivo es la riolita, que significa que hayan venido de un mismo magma o de una zona plutónica. Eso no es cierto, ¿no? Simplemente le hacemos la equivalencia fuera de espacio, fuera de lugar, fuera de contexto, fuera de geología histórica. Está fuera de esa relación. Tal vez pueda coincidir en algunos casos, ¿no? Que el mismo magma haya salido hacia la superficie y llegado bajo una composición similar, pero no se da esto siempre, ¿no? No está determinado y relacionado en ese contexto de que el carácter magmático de una roca intrusiva y que dé la diferenciación magmática de los diferentes tipos de rocas sea también que los equivalentes volcánicos hayan tenido el mismo espacio y el mismo tiempo de formación. Eso no es así, no se tenga ese tipo de concepto. Simplemente se les relaciona por el contenido similar. Y esta clase de lo que corresponde a clanes
nos da una visual bien contundente, bien definida de lo que corresponde a por qué se ha hecho este tipo de clasificación. Se han tomado cientos de muestras y se les ha agrupado por sus características texturales, por sus características de cristales, granulares, de cristalinidad, en fin, todo lo que hemos visto dentro de la clasificación de petrología en estas dos unidades se ve reflejado en este tipo de clanes de las rocas ígneas, exclusivamente dedicado a las rocas ígneas, ¿no? Bien, nos falta simplemente una clase, la última, que es lo correspondiente a una clasificación estructural, ya no textural, sino estructural. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Lo que he puesto en manifiesto, por qué los intrusivos, por qué los hipoabisales, por qué los efusivos, qué relación tienen con la parte de las placas continentales para dar lugar a la conformación de estos grupos, y por qué estos plutones se han formado, por ejemplo, los tenemos en la cordillera del Barroso, los tenemos en la cordillera, en la parte del Batolito, por qué están expuestos de esa manera, por qué están distribuidos, de dónde se originan los hipoabisales, de dónde se originan los intrusivos, por qué un stock, por qué un batolito, por qué un lacolito, por qué un sils, eso como contexto estructural, ya no textural, sino de estructura, de arquitectura, ¿no? Y cómo los distinguimos en la naturaleza, cómo hacemos una apreciación de un sils, cómo apreciamos un facolito, un lacolito, ¿no? O un stock. Recuerden que los stock son similares a los batolitos, ¿no? Bien, eso vamos a tratarlo puntualmente en la última clase de esta segunda unidad, y hasta ahí correspondería el examen de esta primera parte de nuestro curso. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a estos temas o a este tema. ¿Alguien que quiera acotar algo? No, ingeniero. Bien. Bien, entonces, lo dejamos ahí. El día, por la tarde corresponde al grupo 4, el grupo 1 que corresponde al día martes, no sé, es feriado. No sé cómo vamos a recuperar esa fecha, ¿no? Bien, vayan pensándolo, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para recuperar. Bien, señores, les agradezco, nos vemos con el grupo 4 más tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Buen ingeniero. día, Hasta buen luego. día.